Mientras no conozcamos los términos precisos, no podremos fijar una postura al respecto, pero por supuesto que en cuanto nos sea remitida una propuesta concreta, un planteamiento específico sobre qué contribuciones cambiarían, con qué objetivos en términos de recaudación, por supuesto que el análisis será responsable. Y en segundo lugar, en el Partido Acción Nacional hacemos un llamado a no hablar de reforma fiscal. Tenemos que hablar de reforma hacendaria. La reforma fiscal únicamente tiene que ver con ingresos para el gobierno, que es uno de los componentes, pero hay otros componentes como es revisar el gasto, la transparencia en el gasto, los objetivos del gasto, un tercer componente que tiene que ver con la deuda y un cuarto componente que es el marco general de transparencia y rendición de cuentas. Nuestro llamado sería a que no hablemos solamente de reforma fiscal, sino en su caso de reforma hacendaria, y cuando conozcamos los términos precisos de la propuesta del gobierno electo, podremos sin duda fijar una postura. Sin duda alguna, uno de los componentes de una reforma hacendaria implica ampliar la base y que disminuya la elusión y la evasión fiscal, pero insisto, hablemos de reforma hacendaria, no solo de ingresos para el gobierno, sino de a qué se compromete el gobierno en términos de gasto, cómo vamos a controlar la deuda y cuáles van a ser las garantías en términos de transparencia y rendición de cuentas. Que el país necesita cambios estructurales, el PAN lo ha venido diciendo los últimos 12 años, pero necesitamos entrar a hablar de cosas concretas, cambios estructurales en términos de qué en lo específico. Han hablado, por ejemplo, del modelo de Petrobras, pero el modelo de Petrobras implica necesariamente reformar la Constitución, implica inversión privada en el sector energético. Ese es el nivel de precisión que nosotros necesitamos que se nos dé para que podamos fijar una postura. No basta con planteamientos genéricos de hablar de reformas estructurales. ¿Serán serios entonces, diputado? Planteamientos precisos para que nosotros podamos dar posiciones precisas. Me parece que la lectura a los datos de Coneval debe ser integral para que el diagnóstico sea correcto. Sin duda hay rubros en los que la pobreza ha disminuido y también es cierto, como sucede en todo el mundo, que después de la crisis económica de 2008 hay sectores de la población que lo resintieron. El alza internacional en el precio de los alimentos es una realidad y nos tenemos que poner a trabajar cada uno desde nuestro ámbito de competencia para atender el tema. Nosotros hemos sostenido, inclusive hoy vamos a presentar una iniciativa para darle autonomía al Coneval. Siempre es importante contar con cifras de un organismo como el Coneval. El reto en este momento es ponernos a trabajar desde las comisiones legislativas. Hay enormes pendientes en la inmensa mayoría, en las que presidimos trabajar y en aquellas en las que somos integrantes o secretarios también colaborar. El país ya no nos puede esperar, ya nos esperó más de mes y medio para la integración de las comisiones y el reto ahora es ponernos a trabajar. La integración ya ha quedado atrás, ahora es un asunto de trabajar desde las comisiones. Bueno, yo le diría, en términos generales, el grupo parlamentario siempre respaldará las posturas del Partido Acción Nacional. Bueno, finalmente quien está cambiando su postura no es el gobierno mexicano, esto hay que subrayarlo, quien está cambiando su postura es el gobierno francés. Nosotros celebramos el que se respete a las instituciones de otros países, como nosotros también respetamos a las instituciones de naciones distintas. Nuestra postura en todo aquello que sume al país, no importa quién haya hecho la gestión, lo importante es sumar para México. Bueno, habría que ver el desenlace final del asunto. Por ahora, lo que pareciera es que quien cambia su postura es el gobierno francés. Es un tema en el que estaremos atentos para identificar el desenlace final.